la epístola termina con estas palabras que dice: tomai a bien o capacete da salvación e a espada do Espíritu, que es a palabra de Dios. O sea, ves cómo el apóstol a los Efesios nos pone en una situación de combate y debemos conocer la palabra de Dios para poder defendernos. Estoy con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando hacemos un bautismo, ustedes saben que en mitad de la ceremonia del bautismo entramos con el menino que se va a bautizar y rezamos juntos un Pai Nosso y un credo. Y lamentablemente vemos a veces a gente que reza el Pai Nosso con el ofensas y no con el dívidas. Lémbrense siempre que el Pai Nosso fue la única oración que Cristo nos enseñó. Y Cristo dice dívidas, no dice ofensas. Y si ahora se puso de moda el rezar ofensas, es como estar a corregir a Cristo. Es una asnera grandecita. Es tomarnos, es como decirle a Jesús: ¿sabes qué? Yo rezo mejor el Pai Nosso que tú. No va. O sea, hay cosas que son hasta del sentido común. No podemos rezar un Pai Nosso que no nos enseñó Cristo. Interesante, porque la gente a veces dice: no, pero el Papa dice que, mira, busca un documento, no hay ningún documento que oficialmente mande el cambio. ¿Por qué? Y porque nadie va a asignar un documento corrigiendo a Cristo. Es lógico. Entonces, tratemos de falar siempre, decir: ojo, recemos el Pai Nosso como Dios mandó. Porque ofensas no es sinónimo de dívidas. Una ofensa es un mal gesto, pero si yo a alguien lo golpeo, le bajo un diente, le rompo los lentes, pronto, yo adquiero además, amén de una ofensa, yo hago una dívida con esta persona. Y si yo le pido perdón a esa persona, le tengo que reparar el daño, reparar la dívida. Lo mismo pasa con el credo. Credo, como dicen ahora, descendió a la mansión de los muertos. ¿Qué es la mansión de los muertos? Yo por mansión de los muertos entiendo el cementerio. ¿Y cómo no es eso? No. El credo católico dice: descendió a los infiernos. ¿Y por qué decimos ahora fue a la mansión de los muertos? ¿Y por qué no se quiere hablar del infierno? El infierno ya no existe, no sé si se enteraron. Para los modernistas el infierno no existe. Una cosa es que yo quiera que no existe el infierno, pero otra cosa es que realmente no existe el infierno. Y simplemente, hoy vamos a hablar dos palabras de Fátima, lémbrense que la Virgen les mostró el infierno a los meninos. ¿Qué vamos a discutir con la Virgen? Que no hay infierno, si la Virgen le muestra el infierno. Nuestro Señor fala 78 veces sobre el infierno en la Sagrada Escritura. Y ahora vienen los lúcidos modernistas a decirme que no hay infierno. No, por Dios. Yo no soy Dios. Él es Dios. Y si Dios dice que hay infierno, pronto. Yo no voy a discutir con Dios. Entonces, sepamos marcar esas. Y cuando sentamos por ahí que alguien dice una asnera de esas, decirle: mira, ojo, ten cuidado, porque es distinta la cosa. Piensen ustedes que hoy en día en los catecismos modernos, yo estoy cansado de escuchar gente que dice: padre, mandé al catecismo a mi menino y no le mencionan el infierno. El temor de Dios es fundamental, es el primer degrado para la santificación. Si yo no tengo un mínimo de temor de Dios, difícilmente voy a conseguir dominar las pasiones, trabajar en las virtudes, etcétera, etcétera. Muy difícil. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué a veces lo más perfecto, como dice el Papa Pío XII, lo más perfecto es el no pecar por amor a Dios? Pero a veces lo más perfecto no es siempre lo más eficaz.
¿Cuántas veces decimos, Dios mío, yo te amo mucho, pero aparece una tentación, punga? Pero si cuando viene la tentación, digo, no, me puedo ir eternamente al infierno. Yo, bueno, en fin, ya veremos si hacemos esto o no, y lo meditamos un poco. Entonces, queridos fieles, traten de no caer en esos errores, y cuando vean que alguien dice esos errores tan fundamentales, porque en el credo, las cosas que decimos en el credo son esenciales. Otra cosa, esto es un tema que me pone un poco... leyendo la vez pasada la liturgia de los días para los difuntos, es interesante cómo la Iglesia recomienda al sacerdote que va a hacer, por ejemplo, hay una misa de difuntos, recomienda al sacerdote no dar sermón. ¿Por qué? Recomienda, ¿no? ¿Por qué? Y por qué a veces, cuando muere una persona, podemos cometer el error de enaltecerla, porque además están los familiares ahí, quizás uno la conoció a la persona o no, en fin. Y podemos decir cosas que no son ciertas. Podemos decir, ay, sí, fulano se murió, era un santiño y que esto y que el otro. Mentira. Muchas veces, en fin, no hay, en fin. ¿Por qué viene este tema? Días pasados falleció un obispo que yo tuve la oportunidad de conocer. Uno de los 4 obispos que consagró Monseñor Lefebvre. El obispo se llamaba Tissier de Malherbe, un francés. Bien, avisaban que estaba doente y pedían oraciones y qué sé yo. Y dije, bueno, yo voy a rezar un Ave María por su conversión. Bueno, murió, ok. Y después a las 24, 48 horas aparece una foto del difunto en un cajón y una frase que supuestamente dijo este obispo. La frase dice algo así, es una gran gracia no pertenecer a la Iglesia conciliar. Y abajo, Monseñor Tissier de Malherbe. Claro, yo sinceramente les confieso que he vivido cosas muy lamentables con este obispo. Tengo para contarles muchas cosas, no es para hablar acá. Pero, Monseñor Tissier de Malherbe, si esa frase es de él, yo no leí todos sus sermones y sus escritos. Si esa frase que dice, es una gracia de Dios no pertenecer a la Iglesia conciliar, es una mentira respecto a él. Porque él murió en la Iglesia conciliar. Él murió rezando por el Papa Bergoglio. Claro, yo sinceramente les digo, en fin, por eso, y me lembraba de esa frase, de esa rúbrica del Día de Difuntos. No santifiquemos a alguien que desgraciadamente no dio ejemplo. En fin, él fue un mentiroso. Yo sufrí sus mentiras. Y que ahora lo suban a un altar es otra mentira. Yo le deseo que se haya salvado su alma, por supuesto. Pero no engañemos a la gente. Si vamos a compararlo con un Viganó, Viganó estaba en la iglesia conciliar y él salió de esa iglesia conciliar y él se disculpó de haber abrazado la misa nueva, de haber abrazado el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Si Viganó se muere mañana, aparecerá como un héroe de alguna manera. Porque hizo lo que tenía que hacer como un obispo católico.
Pero un obispo que aceptó la Iglesia Conciliar, perdón, nosotros hemos hecho juramento antimodernista en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Si yo acepto la Iglesia Conciliar, ¿no perjuro? Pregunto. Si yo acepto que esa iglesia es la Iglesia Católica, como dice el antiguo superior de la Fraternidad, Monseñor Felé, y todos los demás lo siguieron, hasta donde sé, ellos nunca se han desdicho de esa frase, que la Iglesia Conciliar es la Iglesia Católica. Amén de mentirosos perjuros. ¿Y ahora lo vamos a santificar? Disculpe. Repito, quiera Dios haya salvado su alma y Dios lo haya perdonado de sus asneras. Pero no hagamos santos de los que no han sido santos. Ya estoy harto de ver santos modernistas, santos, entre aspas. Si Escrivá de Balaguer, que la Teresa de Calcuta, que JP2, que Montini santo. Y ahora viene este, no. Entonces, simplemente atengámonos a la verdad, porque lamentablemente ese obispo murió dentro del ámbito del conciliarismo, del modernismo. En fin, Dios tenga piedad de su alma. Bueno, pasemos a algo más, un poquito más agradable. Hoy es 13 de octubre, aniversario del Milagro del Sol de Fátima. Un milagro que fue visto por más de 50.000 personas. Un milagro que incluso los los periódicos masónicos de la época testifican. Es difícil hacer un milagro que lo vean más de 50.000 personas, que los enemigos de la iglesia lo reconozcan. Es porque fue un milagrazo, un milagrazo. Y eso nos lleva a ¿qué? A tener confianza. ¿Por qué? Porque Fátima, entre otras cosas, la Virgen de Fátima, lémbrense que dice: al fin mi corazón inmaculado triunfará. Y ese triunfo del corazón inmaculado de María no es allá en el cielo triunfa, ya no hay que estar esperando nada, en el cielo triunfa, ella es la reina y señora nuestra. Mas aquí va a triunfar. Y alguien me va a decir, pero padre, no ve lo que está pasando, está todo, cada vez las cosas peores. ¿Pero qué? ¿La Virgen no veía eso también? ¿La Virgen no vive en una eternidad y no ve eso como en un presente? Sí, y a pesar de eso la Virgen dice, mi corazón inmaculado triunfará. Sí, entonces ánimo. El combate es pesado, es cierto. Las cosas cada vez parecen empeorar, es cierto. Mas la Virgen dijo esto y la Virgen no nos puede mentir. Entonces es una frase que nos tiene que llenar de esperanza. La Virgen no nos va a mentir y ella va a triunfar. ¿Cuándo? No sé, mañana, pasado, pero va a triunfar. Solo a nosotros nos queda la perseverancia. Esperar, no desesperar, y agarrarnos firmes al corazón inmaculado de María, que un día el triunfo va a llegar y si Dios quiere, con su gracia, nos vamos a compartir ese triunfo. ¡Viva Cristo Rey!